Bien, qué bueno que todos estemos aquí. Como todos los domingos queremos darles la bienvenida a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, bendecirlos y decirles que esta palabra que vas a escuchar el día de hoy tendrá un impacto seguramente sobre tu vida. Eres bienvenido en este lugar cuando estés acá en Monterrey, por acá por Santiago, pueblo mágico, ven y visítanos aquí en este lugar. De lo contrario, la verdad es que es una bendición que estés ahí. Bueno, qué bueno que estemos aquí, Nuevo Pacto, de veras que es una alegría como cada domingo. Yo tengo, y mi familia, bueno, algunos de mi familia, sobre todo mi esposa y yo, 26 años de estar congregándonos, 26, 27 años, todos los domingos, y es para nosotros algo así como que, si llegamos a faltar es por algo, o sea, es como algo que necesitamos, ¿sí? Que cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, es como cuando vas a comer y que traes mucha hambre, ¿sí? En ese sentido yo preguntaría, ¿quién tiene hambre el día de hoy? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, pues va a haber buffet, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que Dios va a decir el día de hoy. La verdad es que la vida está llena de altos y bajos. A lo mejor algunos muy jóvenes pueden decir, bueno, no tanto, o algunos pueden decir, oye, pues más bajos que altos, ¿sí? Otros más altos que bajos, pero en realidad no hay nadie que se escape de que la vida de pronto tenga esos lugares como la Biblia describe, esos lugares del valle y los lugares de la cima de la montaña, ¿no? Entonces, de pronto bajamos y estamos ahí en esas cosas que no esperas, que se salen de tu control, que quisieras que no fueran así, quizás en tu vida, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu matrimonio, con tus finanzas, en las cosas que vives día con día, adversidades que no las esperas de pronto y te encuentras en una situación donde quisieras tener el control. A mí me gusta tener el control, pero he aprendido que es mejor dárselo a Dios, como que Dios controla mejor las cosas que yo, ¿sí? Entonces, pero eso es, o sea, la vida es un cúmulo de experiencias, no es así como que todo color de rosa, tengas lo que tengas. Porque a veces la gente piensa, ve a alguien en un carro muy padre, o lo ve bien vestido, o lo ve en una casa, y dicen, hombre, pues estos no han de tener ningún problema, ¿verdad? O sea, no, ellos jamás bajan al valle, nomás estar en la cima de la montaña. Quiero decirte que eso es falso, ¿sí? Que no importa cuánto tengas, o cuánto te falte, o qué es lo que tengas, o que hayas logrado en la vida, el hombre siempre va a experimentar altos y bajos en su vida. Sean de salud, de finanzas, de familia, emocionales, de todo tipo de cosas que vienen a nuestra vida y que experimentamos prácticamente durante nuestro caminar. Entonces, el mensaje de hoy es para alguien que tenga necesidad, ¿sí? Entonces, yo no sé si aquí hay alguien que tenga necesidad, ¿sí? Yo tengo mucha necesidad, todos los días tengo necesidad. Puedes tener necesidades físicas, emocionales, espirituales. O sea, cuando una persona no tiene, de hecho tengo necesidad de Cristo. Jesús se para en un lugar y voltea y les dice, mira, los enfermos tienen necesidad de un médico. Él da una ilustración para compartir un principio teológico. Dice, cuando alguien va al médico es porque está enfermo, porque necesita una receta, necesita saber qué va a tomar. Y dice él, bueno, yo vengo a los enfermos. Él es como que el doctor espiritual, pero lo que está tratando de decir es, yo estoy para el que me necesita. Si alguien no me necesita, pues no me va a tener. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, yo soy la puerta, si alguien abre, si alguien escucha mi voz. Bueno, una serie de versículos que podemos encontrar en la palabra y que te enseñan de cómo, dos cosas. Una, todos tenemos necesidad. Dos, no todos la aceptamos o la vemos. De hecho, podemos llegar hasta conformarnos a vivir de una manera. Pero ¿qué pasaría si te estás perdiendo de la gran oportunidad de vivir intensamente y plenamente de acuerdo a la voluntad de Dios
porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que puedas saber que aun cuando estás en los lugares bajos, pudieras experimentar la gloria, el poder, la bendición de Dios. Porque lo más complicado que yo he encontrado en el mundo, porque yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado las dos cosas, andar con el Señor o andar solo, es que es cierto lo que dice ahí en Juan capítulo 15, dice, separados de mí, nada pueden hacer, ¿sí? Y de pronto porque me desespero y me separo y termino complicando más las cosas, termino dándome cuenta al final que necesito al Señor, ¿sí? O sea, si alguien en el mundo o en la historia tuvo todo lo que un hombre pudiera pensar humanamente, que podría necesitar o tener, hasta hartarse, fue Salomón, ¿sí? Salomón, oye, ropa, olvídate, o sea, ni una tienda podía tener como su closet, para su closet personal. Si ya ves que hay closets muy grandes donde entras y te puedes perder adentro, pues imagínate el de Salomón. Pero el costo de sus vestidos, hasta los que él regalaba, hay estudios que hay vestidos de $2,000, de $3,000, o sea, hay unas cosas exorbitantes en las vidas de estos reyes. Pero aparte, pues tenía un montón de mujeres, ¿sí? Eso está, o sea, le dio vuelo a la hilacha, ¿sí? ¿Saben cuántas esposas tenía Salomón? ¿Alguien sabe? Nadie sale. ¿500? ¿Alguien más? ¿Cuántas? 60. No, hombre, eso fue como el primer año de casado, ¿sí? Tenía 1,000, ¿sí? Y pues el castigo fue que también tenía 1,000 suegras, ¿verdad? O sea, tenía todo, ¿sí? Y empieza él a escribir el Eclesiastés, Proverbios y todo. Y empieza a saber y dice él, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es y lo que ha de ser será. Y dice, pero él habla del hombre, de la condición del corazón. Que no porque todo lo que él tuvo le mostró una cosa. Que aunque en tu Biblia por lo general dice vanidad de vanidades, la verdadera traducción es vacío de vacíos. Todo está vacío. Por eso Jesús llega con alguien y le dice, yo soy el agua viva. Si tomaras del agua que yo te doy no volverás a tener sed. Yo soy el pan de vida. Ustedes están buscando el pan que perece. Deberían de buscar el que a vida eterna permanece. Yo soy el pan de vida. Si comes de este pan no volverás a tener hambre. O sea, hay cosas ahí que promete Él, que de hecho las promesas del Señor son más de 30,000 promesas que tiene para nosotros en la Biblia, pero es para el que las necesita, para el que las quiere, para el que las anhela, para el que cree, como dice la palabra. Entonces, por eso estamos aquí. Entonces, una de las cosas que pasan cuando nosotros sufrimos, por ejemplo, los pastores no solamente estamos expuestos a los sufrimientos personales o de familia en nuestra historia, sino que durante los años, pues también apoyas a la gente. Entonces te das cuenta de diferencias de experiencias que vivimos todos, muy complicadas o consecuencias o lo que sea, tantas y tantas cosas. Entonces la gente pasa por esos momentos de debilidad y a veces como pastores te permiten el poder saber porque intercedes, pero tú también tienes tus propias experiencias. Entonces, a veces una de las maneras en que respondemos o que nosotros vemos la respuesta de la gente y nosotros mismos hemos podido verlo es acerca de que podemos empezar a dudar, como que dudamos del por qué, o nos intrigamos de por qué está pasando lo que está pasando, empezamos a dudar y empezamos a pensar de que quizás Dios, o quizás hice algo, o quizás Dios no está haciendo algo, como cuando está el Señor dormido en la barca y le gritan, Señor, levántate, despiértate, que no tienes cuidado de nosotros. Se están empezando a dudar, pero no debemos de soltarnos porque viene una guerra cuando estamos en ese lugar bajo, viene una guerra en nuestras mentes, ¿sí? Donde es que como queremos que todo marche a la perfección, entonces eso impacta nuestros sentimientos también.
Entonces no siempre estamos así como que llenos de júbilo. La verdad es que en lo personal yo nunca criticaría a una persona que está pasando por un momento difícil y que sus emociones cambien. O sea, hay gente que piensa que los cristianos debemos estar siempre así, ¿sí? Como la carita feliz, hasta las lágrimas que ponemos y mandamos, creen que eso es, que estar así como que, híjole, me siento mal, me siento triste, me siento abrumado, como que no es de Dios, ¿sí? Y creo en lo personal que esto es un error. Y quiero hablarte de esto, porque Dios me ha hablado a mí a través del profeta Habacuc. Es un libro pequeño, se le denomina como uno de los profetas menores. O sea que tenía poca edad. No, no es cierto. Los profetas menores son los libros más pequeños que tú encuentras en la Biblia, que no por ser pequeños no contienen un alto contenido de enseñanza, ¿sí? Como el libro de Jonás, que son parte de los profetas menores. Entonces este profeta, cuando tú piensas en profetas, ¿en qué piensas? Piensas en gente que habla con Dios, escucha a Dios y viene con las personas y les dice, esto es lo que dice Dios, así dice el Señor. Pero en el caso de Habacuc es una persona diferente. Es una persona que está viendo que la gente está viviendo y él también. Y él es una persona que va y habla con Dios lo que está pasando con la gente. A diferencia de otros profetas, ¿no? Entonces, la forma de expresión de Habacuc a mí me impacta, me gusta su forma de ser porque me enseña una verdad. Habacuc es un hombre muy directo. O sea, no va como que, oye Dios, no te vayas a molestar, pero quiero decirte esto y esto y esto. No, él va directo hasta cierto punto. Yo lo califico como algo rudo, pudiera verse hasta irrespetuoso a veces en su forma de hablarle a Dios. Entonces, es tremendo. Él va a expresar lo que está pasando con el pueblo, que el pueblo había tenido tiempo de mucha bendición, en lo alto, así como si fuera una montaña rusa allá en la parte de arriba, y levanta las manos y todo el rollo, ¿verdad? Y luego ¡bum!, te vienes para abajo y llegan a un momento donde están en la parte de abajo, ¿sí? Y en ese momento él empieza a estar intrigado de por qué Dios no hace nada al respecto, ¿sí? A veces, Señor, ¿por qué no nos contestas? ¿Sí? Te amo y estoy contigo y sé que puedes hacerlo, pero siento que no es justo lo que estoy viviendo. Siento que no está bien lo que estoy viviendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi comunidad? Y empiecen a ver todas estas cosas en la mente de él. Y entonces, esto es lo que dice en Habacuc 1, 2 y 3. Dice, fíjate cómo se expresa. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Sí? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Dice, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo de contemplar el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Verdad que la gente que no cree, o que dice creer y como que no cree, una de las grandes polémicas es, entonces, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Verdad? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué las hambrunas? ¿Y por qué la desigualdad? ¿Y por qué todas estas cosas? Bueno, así está en este momento el Señor ahí hablando. Dice, ¿por qué debo de contemplar el sufrimiento? ¿Sabes que a mí me gusta su forma de dirigirse a Dios? Porque no le lo endulza, no le pone flores a lo que está hablando. Él está siendo directo, está expresando sus sentimientos como un hijo que no le tiene miedo al padre,
como un hijo que puede ir con el papá y decir, ¿por qué papá me está faltando esto a mí? Entonces, él ama a Dios, confía en Dios, pero está inseguro de lo que está pasando e inseguro de por qué Dios no está actuando, pero también está siendo directo con Dios. Entonces, el nombre de Habacuc habla mucho de esta historia, porque el nombre de Habacuc quiere decir así como que abrazar, ¿sí? En algunas partes te vas a encontrar hasta ahí, abrazar, pero también quiere decir luchar, ¿sí? Está abrazando y está luchando. Eso es Habacuc, es el significado del nombre de Habacuc. Entonces, me gusta porque al mismo tiempo vamos a estar viendo cómo él se abraza de Dios, no se suelte de Dios, pero también está de pronto creyendo en él y orando a él, hablando con él, pero al mismo tiempo dice, no entiendo Dios, entonces no entiendo por qué está pasando esto, y entonces empieza a luchar. Y ese es un punto delicado, porque una gente que cae en eso, o cuando pasamos por eso, entonces a nuestra mente vienen un montón de ideas, y una de esas es, pues mejor para qué voy, no, pues para qué me acerco a Dios, no, pues para qué creer. Entonces, este mensaje, ¿sí?, no es un mensaje de esos que a veces Dios nos da, donde te vamos a predicar que tu situación se puede resolver en 20 minutos. Yo les llamo mensajes de sillón reclinatorio, ¿no? Donde te pones bien padre y dices, pues estoy sufriendo por esto, te expongo la situación, me das el remedio, lo aplico y ya pasó. Y ya mañana mismo estás, gloria a Dios, ya se solucionó todo. Esta enseñanza no es para cuando eso pasa, que a veces pasa eso. Esta enseñanza es algo diferente. A veces la vida no es así. A veces las cosas hay que esperarlas. Vivimos experiencias donde, la situación tarda en resolverse, en arreglarse. A veces tengo una deuda y no la he podido pagar, y pensé que ya la iba a pagar en enero, y pasó febrero y marzo y no la he podido solucionar. Tengo un problema físico que fui con el doctor, me dijo que hiciera, y tengo que pasar por un proceso, cambiar mi alimentación, y estoy orando y estoy ayunando y le estoy pidiendo a Dios, pero hasta ahorita no se me ha quitado lo que sale ahí en mis estudios o lo que tengo. Tengo un problema con mi hijo que he orado al Señor, doblo mis rodillas, lo bendigo, trato de aguantar, pero no se ha podido solucionar. En mi matrimonio también llevamos una aspereza, algo que siento que no está sano del todo, y estoy en esa espera complicada. Y entonces Habacuc está hablando así, de directo, como te decía ahorita, luchando, y entonces Dios le responde. Y Dios le responde así, Habacuc 1:5: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerás, aunque alguien se las explique. ¿Sí? Si yo hubiera sido Habacuc y oigo la voz de Dios diciéndome, hey, quédense quietos, sorpréndanse. Después de que yo estoy diciéndole, ¿por qué? Porque estoy a punto de hacer algo sorprendente, que aunque alguien te lo trate de explicar, no lo vas a entender. Entonces yo estaría brincando de gusto y diría, ahí está, Dios ya me respondió. Mañana esto se soluciona, pasado mañana, pero Dios ya me habló. Empezaría a brincar y a decir, wow, Dios nos va a sorprender. De hecho, predicamos que Dios nos sorprende. ¿Sí? Y entonces estoy oyendo eso y pienso que va a contestar mis oraciones, pero yo te dije que este no es un mensaje de la solución en 20 minutos. Te dije que esta es una enseñanza que te va a ayudar mucho en tu vida, debe de levantar tu fe, pero no es un mensaje de 20 minutos. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que falta. Si fuera de 20 minutos, te diría de repente una historia como que una vez estábamos mi esposa y yo en otra persona en un aeropuerto, y de repente pasamos por migración y todo, y ya no teníamos tiempo de llegar a la sala donde estaba el otro avión, porque si alguien conoce el aeropuerto de Dallas, pues es muy grande, entonces era imposible llegar. Pues vamos camine tratando, pero pues no, sabíamos que se nos iba a ir el avión, y de pronto alguien pasa por un lado, se baja y dice, ¿me permiten llevarlos en un carrito?
y le acelera el cuate y nos lleva. Ya no había nadie en la sala, sin embargo todavía logramos pasar y lo primero que hicimos fue, wow, ¿cómo es Dios, verdad? O sea, nos solucionó la situación de inmediato. ¿Sí? Entonces, tuve un problema a lo mejor con mi pareja, pero en 20, 30 minutos ya se solucionó todo. Y entonces, pero este mensaje no es así. Este mensaje tiene que ver con una enseñanza muy poderosa para nosotros. Entonces, pero mientras que Habacuc está diciendo por qué está pasando todo eso, y le dice, pues no lo vas a creer y te voy a sorprender. Entonces Habacuc tiene 3 capítulos. En el capítulo 1, es un capítulo donde, si tú lo analizas, yo le llamo el capítulo de la intriga, ¿sí? El capítulo de la duda, de la intriga, de lo que te estaba explicando hace rato, del por qué Dios, qué onda, por qué está pasando esto, por qué no actúas, por qué no me ayudas, mira lo que me está pasando, mira mis finanzas, mira mi familia, mira lo que tú quieras. Entonces Habacuc, capítulo 1, continuando ahí, del 6 y 7, dice, estoy incitando, le dice Dios, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que te va a sorprender. Dice, estoy incitando a los caldeos, ahí le puedes cambiar por babilonios, porque realmente está hablando de los babilonios. Estoy incitando a los babilonios, este pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo terrible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. O sea, le está diciendo, los estoy incitando y todavía van a venir a hacer cosas en la tierra tremendas. Entonces, wow, empiezas a ver esto y tienes que observar que en el capítulo 1 continúa él abrazando y luchando con Dios, y Dios le responde de esa forma. Entonces, puedes observar que él va a continuar más al estar escuchando esto. Él estaba esperando otro tipo de sorpresa, que él se va a abrazar y va a luchar con Dios. En el versículo 12 y 13 dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Lo está abrazando, se está agarrando con Dios. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Lo está abrazando. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Estoy luchando. ¿Sí? No entiendo por qué los pones para ejecutar un castigo sobre nosotros. Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mar. No te es posible contemplar el sufrimiento. Estoy abrazando tu santidad, ¿sí? Dice, ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Estoy luchando, ¿sí? Está experimentando algo que debemos de dejarlo nosotros fluir ahí en nuestras vidas. Entonces, estoy tratando de abrazarte, pero al mismo tiempo estoy luchando contigo. Entonces, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Porque yo he conocido movimientos que dicen que si te quejas y que si de pronto dices estoy todo confundido. Una vez vi que a una persona que pasó al frente era un líder de una iglesia y que dijo, estoy muy triste y tengo unas luchas muy fuertes porque no se ha podido solucionar mi situación. Después en una junta en privado le dijeron, tú eres un líder, tú no puedes andar diciendo eso. ¿Sí? Tú no puedes hablar así. Tú tienes que siempre decir que estás bien, que no, hombre, en el Señor todo lo puedo. O sea, no puedes quejarte de tu situación, no puedes tener dudas. Yo no creo así. La verdad, te voy a decir, realmente yo creo que la verdadera fe a veces está al pasar por las dudas honestas. Esas que le dices a Dios, esto es lo que siento. No tienes por qué tener miedo de decir, me siento así. Entonces, algo que debes de entender es que nunca dejes que las dudas te aparten de Dios. O sea, tú puedes preguntarle lo que quieras, pero no dejes que tus dudas te aparten de Dios. Más bien, haz que tus dudas, lo que está haciendo Habacuc, es que tus dudas te lleven y te acerquen a Dios.
Porque lo que pasa es que cuando tienes dudas o conflictos y le dices a la comadre, al compadre, al amigo, al vecino, santo Dios, te pueden inventar hasta un salmo en ese momento y no necesariamente es algo que te va a acercar a Dios. Pero si tú te acercas a Dios, entonces nuestros problemas, por eso hay una enseñanza que estoy tratando de darle forma, que nosotros nos podemos caer, pero que cuando tú te caigas, cáete en la dirección de tu crecimiento, de Dios, de tu visión. No te caigas hacia atrás. Porque la gente a veces con sus fracasos, sus momentos difíciles, sus resultados que no son los que esperan o las consecuencias por algunas decisiones, a veces en vez de asimilarlo y acercarnos más a Dios, nos empezamos a alejar de Dios. Entonces, estoy seguro que Dios prefiere que tú le grites y que tú le digas lo que quieras en vez de que te alejes de Él. Yo preferiría que mi hijo venga y me haga un berrinche y me grite y se pelee conmigo en vez de verlo salir por la puerta y decir me voy. Eso es lo mismo que Dios piensa de nosotros. Entonces, cuando tú ves los salmos, ves a los salmistas abrazando y luchando. Estoy sufriendo, Señor, en esta cueva. Se me han rodeado mis enemigos, pero yo confío en ti, no me alejo de ti. No lo uso para decir, ay no, por eso ya no voy, porque Dios me ha quedado muy mal. ¿Sí? No, ya no voy a orar porque Dios finalmente no me ha respondido. Es de oquis. ¿Sí? No, ya no voy a diezmar porque fíjate, no he podido ni siquiera pagar un recibo que tengo ahí pendiente. ¿Sí? O sea, hay tantas cosas que tenemos que aprender. Entonces, en base, muchas de esas decisiones son en base a cuando decimos, es que no es justo. ¿Por qué está pasando esto? Lees Lamentaciones y es un libro precisamente donde se están lamentando todo el libro. ¿Sí? Ves a Jesús en la cruz del Calvario, lo ves en la cruz del Calvario donde Él se hace injusto, el justo se hace injusto, donde carga todo nuestro pecado, nuestro dolor, en esa condición de siervo lleno de pecado. De pronto dice, Padre mío, está abrazando. Dice, ¿por qué me has desamparado? Está luchando. No es pecado, Jesús lo hizo, ¿sí? Y no es pecado tener esa intriga y esas preguntas. Entonces, cuando estás en el capítulo 1, estás en el capítulo de la intriga, de cuando estás dudando. Pero te voy a decir una cosa, muchos de ustedes pueden estar ahorita en ese momento, que es donde estás bajando. Hoy cambió mi situación, ay, mi situación se está complicando, ay, mi situación es difícil, no sé qué decidir, necesito sabiduría, me siento solo, me siento deprimido, me siento seco, lo que tú quieras. No importa que estés en la intriga preguntándole a Dios por qué y lo que tú quieras, pero no te apartes del capítulo 1. Que las dudas y las intrigas no te aparten del capítulo 1. El capítulo 2 es todo acerca, mientras que el 1 de intriga y dudas, el capítulo 2 es acerca de esperar. ¿Sí? Acerca de esperar. Estar intrigado y con dudas no es nada divertido. Esperar, un tanto menos. A mí no me gusta esperar. De hecho, soy muy desesperado. En mi perfil, en mis estudios de perfil, siempre sale que tengo el sentido de la urgencia. ¿Sí? Yo soy una persona que le dice a alguien, oye, ¿cómo ves si vamos a pintar esa pared? ¿Sí? Y la persona me dice, sí, está bien. Y yo ya quiero verlo así. ¿Sí? O sea, empieza así como por eso. O sea, ¿me puedes pasar el vaso? Sí, ¿cómo no? Oye, ¿lavas esos platos tú? Sí, ¿cómo no? Y se queda en la misma parte. Y en mi corazón, en mi naturaleza, es algo que yo le he pedido mucho a Dios y me ha ayudado con su Santo Espíritu a esperar. ¿Sí? Pero es desesperante. Es como las salas donde esperas a que te digan si nació el bebé o no. En el caso de que no hayas entrado al quirófano, la gente está de repente, es cierto que la gente está, es difícil esperar. Por eso ahí Isaías dice, los que esperan en el Señor. Porque no es tan fácil esperar en el Señor. Entonces, puede llegar a ser peor que la intriga. No sé tú, pero a mí en lo personal me es algo difícil.
¿sí? Es más, yo soy de los que, si tú pusiste una foto por ahí, me toca verlo en Instagram o lo que tú quieras, y yo le pico y empieza la mugre ruedita esa así de que no abre la foto, no hombre, yo la mando, vámonos, ¿verdad? Que hayas puesto a tu gatito, a tu perrito, o sea, yo no me puedo esperar, ¿sí? Me desespera. Entonces, pero bueno, algunos están en el capítulo 2, algunos están enfrentando situaciones y tienen que esperar, y están orando, ¿sí? Quizás para que Dios rescate a su familiar, a sus hijos, su matrimonio, sus finanzas, todo lo que decíamos hace rato, y tienes que esperar, y cuando estás esperando algo, una sanidad o lo que sea, pues no es fácil que te libere Dios de algo. Entonces Habacuc 2:13, ya estamos en el capítulo de la espera. Habacuc 2:3, perdón, dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Alguien diga, aunque parezca tardar. ¿Sí? Espérala. Ahora sí todos digan, espérala. Espérala, ¿sí? Entonces ahí está el hecho de que tenemos que esperar, porque dice, porque sin falta vendrá. Amén. Porque sin falta vendrá. Entonces necesitamos entender algo. Mira, qué padre sería que todo funcione en los tiempos nuestros, ¿sí? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Alguien dice de repente, pues como que yo conozco a Dios que nunca es rápido en contestar. De acuerdo. Nada más yo te voy a decir una cosa. Dios nunca se tarda. Dios siempre cumple. Lo que pasa es que lo hace en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Entonces tienes que esperar el tiempo perfecto de Dios. Entonces, cuando las cosas se van a dar en el tiempo de Dios, acuérdate, se van a cumplir. Se van a cumplir. Si no es tu tiempo y si no es el tiempo de Dios, tú puedes hacer lo que quieras y no lo vas a cambiar en absoluto. Entonces, esto es como la pareja aquella que viene en un ecotaxi ahí en Guadalupe, ¿no? Y de repente la señora, pues ella está embarazada, está a punto de dar a luz y van en el ecotaxi rumbo al hospital, y la señora le dice al chofer, párese por favor, y se para en la orilla de la avenida, y le dice al señor, el niño ya viene, el bebé ya viene, y el señor de cuenta todo nervioso, no sabe qué hacer, y dice, déjame ir por un doctor, le dice, no, lo recibes tú ahorita, ya, ¿sí? Y el otro está ahí, pues bueno, sabemos, porque esto es una historia real, el bebé ahí nació. De hecho le pusieron a la niña Soriana Guadalupe, ¿sí? Cuando algo va a pasar. O sea, no es como que, bebé, espérame tantito, ¿sí? 15, 20 minutos. O sea, así es Dios. Cuando el tiempo es de Dios, pues es de Dios. O sea, no hay nada. Entonces, si no es el tiempo de Dios, tú no lo podrás forzar. Pero cuando sí lo es, tú no lo podrás parar. Amén. Cuando no es, no lo podrás forzar. Pero cuando es, no lo vas a poder parar. Amén. Alguien tiene que oír esto, fíjate bien. Alguien tiene que oír lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. La verdad, tenemos que aprender a que la tardanza de Dios, cuando nosotros pensamos así, no es una negación. No es que Dios esté negando a contestar. Es que Él en su tiempo lo hará. A nosotros nos corresponde seguir orando y en la espera, aunque parezca tardar, espéralo, lo que le dice ahí el Señor a Habacuc. Algunos están en la duda, otros están en la espera. Ya te dije, cuando estés en el capítulo 1 en la intriga, no te alejes del capítulo 1. Si estás en el capítulo 2 y que es acerca de esperar, cuando estés en el capítulo 2 esperando, nunca renuncies de Dios. No renuncies al capítulo 2. Aprende a esperar. El capítulo 3, fíjate bien, sugiere algo así como que un reset,
una reprogramación, un reinicio, y empieza el capítulo 3 con esto. Habacuc 3:1 dice, oración del profeta Habacuc según Sigionot. ¿Alguien puede decir Sigionot? No, se la saben con ganas, ¿sí? ¿Qué quiere decir Sigionot? Déjenme les digo, les voy a explicar lo que quiere decir esta palabra. Te lo voy a explicar porque los pastores, como no tenemos nada que hacer más que venir a predicar los domingos, tenemos un chorro de tiempo y nos ponemos a estudiar palabras como estas, ¿verdad? Entonces ahí te va. Sigionot es el plural de Sigaión. ¿Ya quedó? ¿Ah? Ok. Fíjate bien, esta está escrita una vez en la Biblia. Esto quiere decir, en otras palabras también vienen diferentes, se usan mucho en los salmos. Es un término musical, ¿sí? Donde lo que se va a escribir aquí, lo que se va a escribir es un salmo, y entonces es un término musical que te dice cómo es que debes de llevar esa música o esa alabanza. De qué manera la congregación o la gente debería de llevar ese canto. Entonces empieza ahí diciendo, oración del profeta Habacuc según Sigionot, quiere decir, la va a hacer de esta manera, y usa un término musical, un término que tiene que ver con alabanza. De esta forma tienes que alabar al Señor, ¿sí? Entonces, cuando estás en los salmos, de repente te encuentras palabras como Nejinot, sobre Seminit, que a veces tiene que ver también con ciertos tonos, con instrumentos de cuerdas, que ese salmo se debe usar instrumentos de cuerdas, o también la forma o el estilo como se debe de cantar. Tiene un montón de enseñanzas. Y por ejemplo, hoy cantamos la alabanza. ¿Quién le da gracias a Dios por el grupo de alabanza? Amén. ¿Sí? Vamos a alabar a Dios y darle la gracia a Dios por la vida de ellos, que nos van mostrando la pauta de cómo debemos de alabarle. Qué bueno que le den gracias a Dios por el grupo, ¿eh? ¿Quién le da gracias a Dios por el grupo? Amén. Es una bendición, ¿sí? Por cierto, oramos por Samuel, que está anoche estuvo dando un concierto también en Durango y ha estado ahí participando por allá en una invitación que le hicieron, y Dios lo está usando tremendamente, y también lo estamos esperando ya de regreso. Pero entonces, sigamos con esto del significado. Una de las cosas que denota es que es una alabanza con vehemencia y con júbilo, ¿sí? Y dices tú, wow, él va a hacer una oración en medio de la intriga, del proceso de la duda, y ahora va a hacer una oración, el Habacuc, y nos está enseñando a nosotros que si estamos en cualquiera de esos estados debemos de seguir avanzando, y dice, así es como se debe de alabar. Entonces dice, cuando vayan a alabar esto, cuando estén pasando por eso, lo van a hacer con vehemencia y con júbilo, y esto implica que este salmo de Habacuc lo va a cantar con alegría, fíjate muy bien, con expectativas en su corazón. Y entonces lo que más me gusta de esto es para que alguien llegue a eso, es porque ha pasado también por las otras etapas y se ha aferrado a Dios. Y entonces no vas a alabar a Dios, a diferencia de otros momentos, por lo que está pasando, sino por quién es Dios. Por eso ahí no es, y empezaron a alabar a Dios porque el Señor derrotó a todos los ejércitos que estaban enfrente de él, como lo hizo Josafat, ¿sí? No van a empezar a alabar a Dios porque el Señor hizo que cayeran las aguas del Mar Rojo arriba de los carros de Faraón, como lo hizo Moisés. No, aquí está en medio de la espera, de la duda, y dice, y va a alabar a Dios con vehemencia y alegría. Entonces, esta es una alabanza antes de la provisión. Es una alabanza antes de las respuestas a tus dudas. Es una alabanza con vehemencia, con alegría, con júbilo. Cuando estás así en la parte de arriba, la gente levanta las manos en las montañas rusas, pero aquí es levantar las manos en la parte de abajo. Es alabarle en el desierto, alabarle en los valles, aunque no te haya respondido.
Esta enseñanza me encanta de Habacuc. Entonces Habacuc en el capítulo 3, en este capítulo donde va él a enseñarte cómo es esto, versos 16 al 18 dice: al oírlo se estremecieron mis entrañas y su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas, pero yo espero con paciencia el día de la calamidad. Vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte las cosechas del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Fíjate bien, o sea, en tu mundo podría ser así como que aunque mi oración no haya sido contestada, aunque la respuesta no haya llegado, aunque no se hayan dado las cosas que yo estoy esperando, aunque mi matrimonio sigue estando con ciertas dificultades, aunque mi hijo no ha cambiado, aunque no se ha hecho el negocio que estoy esperando, aunque no me ha llegado el trabajo nuevo que he pedido y que me dijeron que me iban a dar, aunque no he podido cerrar aquel trato que he querido, aunque mi corazón todavía siente ciertos resentimientos con mi pasado y le pido a Dios que lo sane, aunque pase todo esto, aunque la ansiedad no se ha ido completamente de mí, aunque a veces, Señor, estoy con mis uñas así, dice Habacuc, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios mi libertador. Amén, gloria a Dios. Así es, en otras palabras, puede haber muchas razones por las cuales no siento el ánimo de gozarme, ¿sí? Pero yo voy a alabarle según Sigionot, ¿sí? Voy a alabarle con vehemencia y con júbilo. Le voy a alabar por quien Él es, no por el qué, sino por el quién. No le voy a alabar por el qué. Estamos ingratos a veces, somos sumamente, egoístas, ¿sí? No, yo le voy a alabar por quién es Él. Esta es una fe que continúa creyendo y creyendo a pesar de cualquier tipo de dificultad. Sigue la alabanza con vehemencia y con júbilo. Entonces, recuerdo que un día al salir de la casa, que a veces vivimos cosas tan complicadas, al salir de nuestra casa pasó algo tan tremendo. Samuel estaba así chiquito y entonces íbamos saliendo de la casa, no sé si tendría algunos 3 años, 4 años, estaba muy pequeño. Y las puertas de la casa eran de forja muy pero muy pesadas, y en las orillas donde la puerta se cerraba, prácticamente no podías meter una hoja, y batallar mucho para meter una hoja, sumamente complicado. Y Samuel, siempre tan inquieto y lo que tú quieras, se cerró la puerta y su dedo se quedó adentro, donde no puedes meter una hoja. Su dedo se quedó adentro. Entonces nos dimos cuenta, abrimos la puerta y su dedo estaba prácticamente colgando. Nos quedamos tan en shock, no encontrábamos las llaves del vehículo, empezamos a buscarlas, estábamos sin saber qué hacer, volteando a verlo, a ponerle algo en el dedo. Él estaba en un grito, se me quedaba viendo, gritando papá, 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 y me voy rápido a la casa del vecino a pedirle su vehículo a él, porque ya no teníamos cabeza para poder entender, para poder saber dónde estaban las llaves. Me presta su vehículo, nos lo vamos llevando. Iba en un grito cuando íbamos al hospital. Entonces él iba abrazado de su mamá, ¿sí? De pronto volteaba y se me quedaba viendo con su cara como diciendo: ¿por qué, papi? ¿Por qué, papito? ¿Por qué está esto? Estaba ahí abrazándonos, pero también en una lucha tremenda en la cual nunca se soltó. Y llegamos al hospital y más, lo sentamos, lo llevamos a un lugar, y para él era aterrador estar ahí. Yo nomás veía su dedo de pronto, porque se lo tienen que volver a destapar, y prácticamente estaba colgando. Y wow, o sea, no quería estar llorando en su cara, quería tratar de mantener una sonrisa, pero él estaba así con sus ojos aterrorizado, ¿sí? Pero nunca se soltó. Siempre se mantuvo agarrado de nosotros, aunque decía: ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué me van a hacer esto? Y vean la aguja que le van a inyectar en el dedo y todo, ¿por qué? Y todas las dudas, pero nunca se soltó. Y
y al final uno puede entender que era lo mejor para él. Entonces, para aquellos que están en el capítulo 1 de la intriga y la duda, nunca te apartes del capítulo 1, la verdad. Para aquellos que están en la espera, porque estoy esperando algo y estoy orando por ello, esperando, no renuncies a Dios en el capítulo 2. Nunca renuncies a Dios. No hay excusas para eso. Para Dios hay que seguirle, sea lo que sea, porque finalmente Él está con nosotros, ¿sí? Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Entonces, porque la verdad, no se puede tener el tipo de fe del capítulo 3 si no aprendemos a caminar en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí? Entonces, tenemos que pasar por la intriga a veces por la espera. Algunos pueden estar en la parte baja, como decíamos ahorita, y quizás debas de empezar a alabar a Dios como nunca lo has hecho. Quizás debas de apegarte y buscar a Dios como nunca lo has hecho. Quizás debes de apartar tus ojos de estar todo el santo día pensando en lo que te está estorbando o en lo que estás esperando, y empezar a alabar a Dios de formas como Sigionot, con vehemencia y júbilo. Que quizás es el tiempo de que tienes que experimentar a Dios en ese sentido. No esperes alabarle por el qué. Hay que aprender a alabarle por el quién, porque Él es digno de suprema alabanza y adoración. Amén. Hay que alabarle por su presencia, por su gracia, porque es bueno, porque Él está aquí con nosotros, porque nos protege, porque nos cuida, porque nunca nos deja, porque nos provee un pan, porque está con nosotros en la noche y en el día, porque su mirada está sobre ti, porque te cuida aún en medio de las pruebas más tremendas. Debes de alabarle porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es nuestra torre fuerte, nuestro castillo y nuestro libertador. Él es nuestra roca firme, nuestro pan de vida, el agua viva, Él es la resurrección y la vida. Él es el libertador de nuestras vidas. Él es nuestro escondedero. Él es el camino por el que tenemos que ir. Él es la verdad que nos libera. Él es la resurrección y la vida. Debemos de alabarle porque Él dijo: yo te voy a dar la salida. Amén. Le damos alabanza por su bondad, porque Él es bueno. Porque todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cómo me gustaría ya tener el dinero para hacer tal cosa? ¿Cómo me gustaría que se solucionara alguna situación que traigo? ¿Cómo me gustaría ver que mi casa crezca en el Espíritu de Dios? A Dios también le gustaría. Alábalo, adórale con vehemencia y con júbilo. Estés en el capítulo que estés, puedes tener la seguridad de que no estás solo, de que Dios quiere lo mejor para ti, que puedes confiar en Él 100%, que las cosas que estás esperando las va a hacer en su tiempo. Solamente aprende a alabar a Dios. No vivas en la intensidad del acecho de nuestras pruebas. No vivas ahí en la cárcel que trae la ansiedad y la zozobra, que te gobiernan de tal manera que vives de acuerdo a lo que esperas en el futuro y que todavía no es, y a veces hasta le pones nombre a la tragedia y dices: va a pasar esto y va a pasar aquello. Mejor cállate, frénate, híncate, dobla tus rodillas y alaba al que es todopoderoso, porque al que se humilla Dios lo exalta. Estés en el lugar que estés, tenemos que alabar a Dios con júbilo y con alegría. Acuérdate de eso, ¿sí? No te apartes de Dios. Hay veces que nos apartamos cuando estamos arriba. Es peor. Es que me está yendo muy bien, ¿sí? No, esto es algo que tenemos que aprender. Esto es Cristo. Lo que te estoy hablando del 1, 2 y 3 es la vida de Jesucristo. Él vivió estas cosas y Él dice: vívanla ustedes.
y van a ver la victoria sobre sus vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos, bendito Rey, te adoramos. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a lo más profundo de nuestro ser. Porque hoy no nos vienes a decir, Señor, más que el que aprendamos a ser como tú, sabiendo que al final, Señor, vamos a tener la victoria, Señor. Que seamos como tú, que cuando te llevaban al Calvario, llevabas el gozo puesto delante de ti. Padre, te amamos, Señor. Al que está en la intriga, Señor, preguntándose por qué o dónde estás, ayúdale a nunca, Señor, apartarse de ti. El que está en la espera, Señor, quizás el tiempo le ha pesado, Señor. Quizás han sido muchas las oraciones, los ayunos, y sigue en la espera. Ayúdale a no renunciar, Señor. Padre, enséñanos a alabarte en todo tiempo, Señor. Aunque la higuera no dé fruto, aunque no haya ovejas en el aprisco, Señor, aunque en el establo no haya vacas, Padre, aunque los pastos no estén verdes, Padre, nosotros nos vamos a gozar y vamos a alabar al Dios de nuestra libertad. Señor, tú eres bendito. Bendice a cada familia que está en este lugar, aquellos que están escuchando por las redes, Señor, o aquel que va a escuchar este mensaje. Bendícelo, enséñale, fortalécele, Señor. Bendice su casa, Señor. Toca su corazón, haznos crecer en lo espiritual, Señor, que finalmente es lo más importante. Señor, tú lo eres todo. Te amamos, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.